El suprematismo, fundado por Kazimir Malevich en 1915, fue una revolución en el mundo del arte que apostó por formas geométricas simples y colores puros para transmitir emociones puras, despojándose de la representación de la realidad. Hoy te presentamos un recorrido por las 7 obras más representativas de este movimiento cuyo impacto en el arte trascendió hasta nuestros días. Comenzamos con el emblema del suprematismo, cuadrado negro sobre fondo blanco. Malevich la presentó como el punto de partida hacia un arte completamente nuevo, liberado de cualquier referencia a la realidad. Este cuadrado simboliza la supremacía de la sensibilidad pura en el arte. Su simplicidad radical es su fuerza, el cuadrado negro no representa nada y lo representa todo, un portal hacia lo infinito. En composición suprematista, Malevich evoluciona su lenguaje, presentando una disposición compleja de figuras geométricas en diferentes ángulos y colores. Aquí, el movimiento y la relación espacial entre las formas crean una sensación de dinamismo. Esta obra invita al espectador a percibir el equilibrio y el ritmo sin ningún contexto de la vida real. En cuadrado rojo, Malevich explora el poder expresivo del color. Mientras que el cuadrado negro buscaba una neutralidad absoluta, aquí el color rojo evoca intensidad y energía. El minimalismo sigue presente, pero el color añade una capa emocional distinta, demostrando que las formas geométricas y el color pueden transmitir sentimientos poderosos por sí solos. Con blanco sobre blanco, Malevich lleva el suprematismo a un nivel aún más abstracto y espiritual. Dos cuadrados, uno delineado apenas, se superponen en diferentes tonos de blanco. Esta obra busca la trascendencia del arte hacia lo inmaterial, sugiriendo que la percepción sensorial está más allá de la materia. Es suprematismo en su forma más pura y etérea. El discípulo de Malevich, Ilya Chasnik, contribuyó al suprematismo con obras como Suprematismo con círculo. En esta pieza, los elementos geométricos parecen flotar en un espacio indefinido, sugiriendo una relación cósmica. Los círculos y líneas rectas generan una tensión entre estabilidad y movimiento, invitando a reflexionar sobre el infinito y lo desconocido. El Lissitzky compuso este cartel de formas geométricas, planos superpuestos y la típica paleta suprematista, negro, blanco, rojo, dividiendo la obra por la mitad con una potente diagonal. En el lado derecho, un triángulo rojo invade el círculo blanco con su arista afilada, y hasta se rompe su punta, saliendo volando varias esquirlas rojas. Fue sumamente interesante para la época que se usara un arte tan poco figurativo de esa manera tan simbólica, y por lo tanto figurativa, y todo el mundo comprendió el mensaje, desde los campesinos hasta los generales. Tan eficaz fue este cartel que su influencia llega hasta hoy. El término PROUN es un acrónimo en ruso que significa Proyecto para la Afirmación de lo Nuevo y representa un enfoque único dentro del suprematismo. Lissitzky fusiona el arte con la arquitectura, el diseño y la ingeniería. En PROUN 93, las formas geométricas flotan en un espacio tridimensional, alejándose de la bidimensionalidad tradicional de la pintura. A través de líneas, planos y volúmenes superpuestos, Lissitzky crea una composición que sugiere movimiento, profundidad y equilibrio. Esta obra fue clave en la evolución del suprematismo hacia el constructivismo y el diseño moderno. El suprematismo no solo revolucionó el arte abstracto, sino que abrió caminos hacia la espiritualidad, la emoción pura y el diseño del futuro. De un modo sin igual, este movimiento mostró cómo las formas más simples pueden contener ideas infinitas.